La culpa es una emoción que funciona como un sistema de alarma interno que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales, sobre todo cuando la conducta u omisión de la misma ha derivado en un daño o malestar a otra persona. Si vemos la culpa como desde esa parte cuántica, veo que no es algo, primero que no es una emoción, porque cuando sugiero esta palabra es porque muchas personas dicen me siento culpable, como si la culpabilidad fuera una sensación, como fuera una emoción, como decir me siento triste, me siento culpable. No, el culpable no tiene que ver con una emoción, es algo más, es un señalamiento inconsciente. Y cuando digo inconsciente, estoy diciendo que la persona que hace ese señalamiento no comprende lo que está haciendo, no tiene una visión sabia de las cosas y la persona a la que la están culpando tampoco. O sea, las dos personas no tienen conciencia. Usualmente hemos visto la culpa como incluso como un castigo, eh, sí, un señalamiento de castigo hacia la persona que hizo algo que se considera malo. Entonces, la palabra culpa tiene también una carga energética que es como algo que atraviesa, como si fuera una espada, algo que mata, algo que daña. Ya sea que seamos nosotros los que estamos sintiéndolo, creyendo que sentimos la culpa o señalando a alguien de culpable. Este señalamiento inconsciente nos, nos lleva a un punto de conciencia que nos invita a subir nuestra frecuencia para poder mirarlo ya como intentar despejar todos los conceptos que tenemos de culpa. Y esto que estoy diciendo ahorita es en este momento en el que estoy hablando. No me refiero a los últimos años, no. Es como que esta información que va llegando está muy actualizada, muy de hoy, muy de acuerdo al evento que estemos viviendo hoy. No importa el momento en que miremos el video, es como algo muy fresco en donde dice que tanto el culpable, el que se considera culpable como el que señala la culpabilidad son como unos niños. Los niños no tienen conciencia de lo que están haciendo. El niño incluso puede matar un animalito sin conciencia, solo por el mero hecho de querer aprender cómo matar un insecto o cómo es que tienen las alas, las moscas pegadas a él. Entonces el niño viene y le quita un ala, le quita la otra ala y es culpable de eso. Pero es que no tiene conciencia, sino lo que quiere es aprender y explorar. Y en ese aprendizaje hay una conciencia muy elevada, que es la que le está diciendo, ve y explora, ve y aprende, ve y no te preocupes por las consecuencias porque realmente no las va a ver, porque todo es una escuela. Esto lo estamos colocando con un ejemplo muy sencillo, pues algo muy liviano, ¿no? Y el que lo cataloga de culpable al niño también está siendo un niño en, en asumir esa postura de no conciencia, diciendo que el otro no sabe, no está aprendiendo, que es un acto ruin. Esta culpa viene cargada, aunque viene cargada de algo muy denso, también desde épocas pasadas, también desde allá ya venía asomándose un viso de que en algún momento había que actualizar mucho ese término, porque muchas personas murieron castigadas por su culpa. Y no es que la muerte sea algo malo,
sino que el señalamiento inconsciente de todos estos miles de personas que se las declararon culpables de algo y se les quitó la vida, se quedaron como si hubieran hecho algo inconcluso en la tierra primero, inconcluso como es que yo tenía que hacer esto y la idea era para que todos aprendamos, pero cuando se les quita esa vida es como que quedaron pendiente con ellos, como que yo hubieran dicho, ok, se nos declararon culpables por cualquier delito, imaginemos el que sea, se nos declararon culpables, pero esto en algún momento se va a actualizar, porque cuando estas personas trascienden, cuando las personas salen de su cuerpo y se dan cuenta cómo fue todo, cómo fue de perfecto también todo el evento por el que hayan sido quitados la vida, dicen, listo, pero esa culpabilidad fue solo porque eran inconscientes los otros de lo que yo estaba haciendo. Y en este momento me llega la figura que conocemos como Jesús, que dice, cuando está en la cruz, dicen las escrituras, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya estaba en otro estado, en ese estado ya de sabiduría que las personas dicen, ah, ok, ya entiendo todo. Había un objetivo mayor sobre eso. No era simplemente perdónalos porque soy un ser bueno pidiendo perdón para ellos, sino porque no hay culpa. Porque son niños, y con este niño no quiero decir que los niños no sean sabios, sino para que lo entendamos, son niños que no entienden ese plan divino, eso que está pasando aquí no lo están viendo. Entonces, en ese momento Jesús dice, libero totalmente de esta culpa, no existe, y ya desde ese tiempo se empieza a actualizar esa palabra culpa, sino que se ha demorado unos miles de años, porque todavía la seguimos usando como un señalamiento, como cuando hay alguien, no sé, que está en la cárcel y entonces tienen que declararlo culpable o inocente. Y ese culpable, por más que haya hecho un acto cualquiera, hay una inocencia en ese acto. Y es bien interesante esto porque sé que esto causa una resistencia cuando decimos, pero si esta persona, ¿cómo vas a decirme que es inocente si es malo, si ha hecho esto? Pero resulta que dentro de sí existe ese niño que está arrancando las alas de la mosca para ver cómo es y que no tiene conciencia de qué tan malo realmente es. Bueno, en primer lugar, es bueno que nos detengamos a ver que la culpa la considera la definición del diccionario Clásica. normalmente como una emoción. Sí. Y realmente es un estado, ¿no? Ah, ok. Más que una emoción, es un estado. Y es un estado de acuerdo a los términos que conocemos, muy subjetivo, porque es la interpretación que yo hago al relacionarme con el otro de la interacción de las palabras, los pensamientos, los sentimientos y las acciones con el otro. Entonces, volvemos al hecho de recordar que la percepción que yo tengo de las cosas va hacia mi interno y hace una mezcla con mis creencias, con mis ideas y con mis puntos de vista respecto a cómo deben de ser las cosas y lo que de pronto eh, funcionan para el otro o funcionan para mí, ¿no? Esto nos lleva también a mirar que dentro de esa subjetividad ponemos los puntos de vista, sacamos juicios, ¿sí? Y nos sentimos afectados por esa interacción con el otro. Ahora,
También es bueno que podamos elevar este término de acuerdo a la parte cuántica que nos está informando que, que sí es necesario hacer una actualización ahí respecto a que entendamos que somos seres ilimitados y que en este plano, tercera dimensión, plano 3 de la Tierra, o sea, es el orbital 3 del sistema solar, donde las características de la experiencia tiene unos limitantes, tiene unas Ok. normas, tiene unas reglas, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, claro, o sea, sentimos que de pronto estamos en el mismo juego, ¿sí? Y que alguien está transgrediendo Ujú. esas reglas, Ya. ¿sí? Sí, ya. Ahí es donde nos confundimos y colocamos unos juicios que no Ujú. corresponden, pues, al sistema. Digamos que estuviéramos jugando un partido de basquetbol, puede Ujú. ser, ¿sí? Y pues hay unas reglas que Ujú. rigen, ¿no? El comportamiento de los Ya. jugadores, cómo son las jugadas válidas o no válidas, ¿sí? Y se supone que todos tenemos que saber las reglas, los que estamos jugando el partido, Claro. ¿sí? Y cuando sucede algún evento dentro del juego, donde siento que yo estoy perdiendo la posición de jugador o estoy perdiendo la posición de tener la pelota y de pronto me la Ujú. quitaron, ¿cierto? Acudo, ¿sí? De alguna manera Ah, ok. a mirar, pero mira, Sí. esto es así, está Ujú. conformado así, Sí. ¿cierto? Y Eso de es una hecho un falta. árbitro, ¿sí? Hace su intervención de acuerdo a estas Ujú. normas que se supone que es el que más claras las Sí, sí, tiene que sí. tener, Ya. ¿no? Entonces, cuando se termina el partido, si por X circunstancia justamente yo hubiera podido hacer esa cesta, esa canasta, sí, y hubiéramos ganado el partido y no fue así, entonces me siento muy dolida Ujú. porque creo que se incumplieron las normas y los Ya. límites. O sea, a eso es que vamos, Ok. al ejemplo del niño que se comporta como niño, está experimentando, todos estamos experimentando aquí y podemos tener una edad muy avanzada y sin embargo seguimos experimentando y los resultados de lo que tenemos podemos estar transgrediendo los límites y las normas o podemos estar juzgando que el otro está transgrediendo o sobrepasando esos límites. Pero es sencillamente es la percepción que se comporta de una manera en que leemos el campo de información siempre desde el lugar de nuestra posición del conocimiento que tenemos de las cosas. Y eso hace que salga de nosotros un juicio en esa interacción con el otro. Y cuando es la persona la que está diciendo, me siento culpable. Por eso, o sea, sabe de alguna manera, ¿sí? Que aunque el árbitro no haya visto la jugada, Ah, ¿sí? ella sí lo vio. Claro, o sea, hizo la Sí. acción o dijo la palabra o con conciencia, ¿no? Uy. Normalmente eso sí es con mucha conciencia. Conscientemente transgredo las normas. Una persona que tuvimos consulta y se murió el esposo de esta persona, una mujer. Y entonces se murió y la señora que queda dice, me siento culpable por no haber hecho esto, por no haber estado más contenta, por no haber... Pero resulta que la persona que se murió, primero pues ya tenía su fecha de ida,
no tiene que ver con el acto o sea, no es que se muere porque la esposa no se portó No, muy claro, amorosa, no. pero eso es lo que se ve muy normalmente en Consulta, consulta, sí. es que me siento culpable porque no hice, porque no le dije, pero entonces no es este culpable de que si yo hubiera hecho otra cosa no se hubiera ido, sino me siento culpable de no haber tenido una conciencia más alta mientras esta persona estuvo aquí. Claro, o sea, es que uno hace una revisión ante un proceso tan fuerte Ujú. como la muerte, ¿no? Uno hace una revisión y de pronto mira aquellos aspectos en los que muy conscientemente tuvo palabras, tuvo acciones, tuvo cosas que de alguna manera no hicieron la vida más fácil y más llevadera, más amorosa en el entorno y con las personas con las que uno se relacionó. Entonces viene como que la muerte nos muestra eh, como nuestra propia película, más cuadro a cuadro, Ujú. como diciendo, verás que esto es como limitado, verás que de muchas cosas depende de que tú estés en paz con el otro cuando el otro ya no esté junto a ti, independientemente de que sea la muerte física, o sea, Ujú. sencillamente puede alguien partir y romperse una relación o lo que sea. Entonces ahí sí surge porque normalmente el ser sí tiene que, sí nos conduce el espíritu y el alma a mirarnos internamente, ¿no? En una posición de que, bueno, las cosas no suceden porque sí o porque el otro tenga el 100% de responsabilidad respecto a las normas del juego, ¿no? Que el otro es el único que se tiene que saber el 100% de las reglas y entonces yo no voy a cumplir las reglas en el partido porque no me las sé, Claro. ¿no? No, siempre hay un 50-50 por lo menos cuando hay un rompimiento o cuando estas situaciones pasan y el alma siempre nos hace una introspección para mirarnos, a ver hasta dónde, ¿sí? O qué fue lo que yo aprendí con este paso de este ser por mi vida. Mencionaste la palabra responsabilidad y escuchamos también mucho de, ok, no soy culpable de esto, pero sí me hago responsable de esto. Es porque lo estamos mirando Claro, lo en un estamos nivel más mirando alto, ya ¿cierto? desde otro lugar de conciencia, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que efectivamente hay unas normas para guardar un equilibrio, ¿sí? Para que el partido sea muy efectivo, no es que cada uno haga con la pelota lo que quiera y para aquí, para allá, en un desorden que no sabemos y dentro de, fuera de los tiempos o Ujú. lo que sea. No, tenemos que saber cómo se juega. O sea, si soy el jugador, estoy participando en el juego, tengo que saber las normas. Y entonces eso lo sabemos internamente todos, Ya. ¿sí? Entonces cuando pasa esa circunstancia de la vida con otro ser, ahí es donde la conciencia, ese angelito de un lado, dice, mira, o sea, ¿qué es lo que tienes que ver aquí realmente? Más allá de lo que yo pude haber percibido y haber leído cuando se presentó una experiencia con el otro. Ya. Y bueno, si lo llevamos a la parte de la sociedad, tiene que haber esa clase de límites para que nos respetemos. O sea, a eso se llama respeto, a eso Ujú. se llama moral. De hecho, moral quiere decir colocar reglas, o sea, estar dentro de unos parámetros que todos tenemos que conocer y tenemos que respetar.